Sexta lección sobre los sacramentos. Estudiemos en esta lección el sacramento de la unción de los enfermos. La unción de los enfermos, desde sus inicios, ha tenido contestatarios, o sea, los que lo niegan, principalmente los protestantes. En su mayoría los protestantes, definitivamente. La doctrina católica dice lo siguiente: la unción de los enfermos es un verdadero sacramento de la nueva ley, instituido por el mismo nuestro Señor Jesucristo y promulgado por el apóstol Santiago. Y esto es de fe divina expresamente definida por la Iglesia. Y están las pruebas principalmente de la Sagrada Escritura de la realidad del sacramento, ¿verdad? En el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 6, dice que los apóstoles predicaban el Evangelio para que se arrepintieran y echaban muchos demonios, y ungiendo con óleo a muchos enfermos, los curaban, ¿verdad? También aparece claramente en la carta de Santiago, ¿verdad? Dice Santiago: ¿alguno entre ustedes está enfermo? Haga llamar a los presbíteros de la iglesia y oren por él, ungiéndole con el óleo en el nombre del Señor, y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor le aliviará, y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. Santiago 5, versículos 14 y 15. El magisterio de la Iglesia lo definió principalmente contra los protestantes en el Concilio de Trento. Y nosotros podíamos hacernos una pregunta: ¿cuándo instituyó el sacramento de la unción de los enfermos nuestro Señor Jesucristo? Y los teólogos dicen un par de explicaciones para definirlo y para ver los momentos en que Jesucristo lo instituyó. Algunos dicen que lo instituyó durante su vida pública, cuando envió a sus discípulos de dos en dos a predicar el arrepentimiento de los pecados y sanar a los enfermos, ungiéndolos con óleo, ¿verdad? Dice San Marcos en el capítulo 6, ya referido. Pero también otros teólogos creen que fundamentalmente lo instituyó después de su resurrección, en aquellos 40 días que precedieron a su ascensión, y en los que se apareció repetidas veces a los discípulos hablándole del reino de Dios. Ese hablándole del reino de Dios, de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 3, significa que Cristo allí pudo haber instituido la mayoría de los sacramentos, y en especial en este que estamos tratando en este momento, ¿verdad? Y la principal razón parece que persuadirnos que la unción de los enfermos es un complemento del sacramento de la penitencia, y por lo mismo debió ser instituido pues después del sacramento de la penitencia. Y consta también que la penitencia la instituyó Cristo después de su resurrección, dice San Juan en el capítulo 20. Por otra parte, la entrada inmediata en la gloria de Jesucristo, para la que dispone la unción de los enfermos, no era posible este sacramento antes de su resurrección. Entonces, por lo tanto, Él la instituye después de resucitado, ¿verdad? Ahora veamos el contenido del sacramento, o sea, la esencia del sacramento. Recordemos que todos los sacramentos están compuestos en sus esencias de la materia y de la forma. La materia válida para el sacramento de la unción de los enfermos, lo material, es el aceite de oliva bendecido expresamente por el obispo, ¿verdad? El obispo de la diócesis es el que lo debe de bendecir.
Esa es la materia remota, digámoslo de esta manera, y la materia próxima, o sea, el momento de aplicar la materia en el sacramento es la unción, o sea, la aplicación del aceite al enfermo. Entonces, la materia próxima de este sacramento es la unción del enfermo con el óleo bendecido en la forma determinada por la iglesia, ¿verdad? La forma determinada por la iglesia es echarle en la frente, en el pecho, en las manos, en todos los 5 sentidos, ¿verdad?, que tiene la persona. Dice la forma, eso es la materia, el aceite, lo material. Ahora la forma es la fórmula o la oración para los sacramentos, ¿verdad? Las palabras con las que se aplica la materia al sujeto que recibe el sacramento. Y la forma entonces de la unción de los enfermos está compuesta con las siguientes palabras que pronuncia el sacerdote cuando lo administra. Dice: por esta santa unción y su piadosa misericordia te perdone el Señor todo cuanto has pecado por la vida. Cuanto has pecado por la vista, por el oído, por el olfato, por el gusto, por la palabra, por el tacto y por los malos pasos. Ese es esencialmente el contenido de la oración que hace el sacerdote en el momento de la unción de los enfermos. Ahora veamos los efectos que produce en el alma este sacramento en el alma de los enfermos. Hay un efecto común, primario y principal de los sacramentos, que es producir y aumentar la gracia santificante. Eso no lo debemos de perder de vista. El primer efecto de todos los sacramentos es la gracia santificante, o sea, la inhabitación del Espíritu Santo en el alma del enfermo, ¿verdad? Y esa gracia santificante la recibe el enfermo que tiene las debidas disposiciones, porque hay almas que no tienen disposición de recibir nada de Dios. Por eso, como ya dijimos en su lugar, cada sacramento produce la gracia santificante con un matiz y con una modalidad especial a cada uno de los sacramentos, y también de ciertos efectos secundarios que se dan cuando se reciben los sacramentos, y en el caso de la unción de los enfermos, pues también no es la excepción. Veamos cuáles son los efectos que corresponden al sacramento. En primer lugar, el efecto primario del sacramento de la unción de los enfermos es conferir al enfermo la gracia santificante en primer lugar, en segundo lugar, la gracia sacramental. ¿Por qué? Porque la gracia sacramental conforta el alma contra las reliquias del pecado, o sea, contra la debilidad procedente de los pecados pasados y ya confesados incluso. Cada pecado confesado siempre tiene una consecuencia en el alma de la persona. Entonces, la unción de los enfermos ayuda a disminuir esa debilidad de la naturaleza humana que ha quedado herida por el pecado original y por los pecados personales pasados y ya confesados. Y lo dice claramente la Sagrada Escritura, el texto de Santiago lo expresa. Dice el texto de Santiago, si ya hemos visto más o menos lo que contiene: si alguno de ustedes enferma, hagan llamar a los presbíteros de la iglesia y que oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor, y que la oración de la fe salvará al enfermo. Esta es la gracia santificante. Y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. El efecto secundario, ¿verdad? Como veremos más adelante. Bien, también dice otro de los efectos secundarios del sacramento: en absoluto la remisión del reato de pena temporal debida por los pecados. Esto quiere decir que la unción de los enfermos, si la persona está ya a punto de morir, tiene la
la gran bendición, el gran fruto de este sacramento que le disminuye el reato de pena, o sea, no le elimina totalmente, pero sí te elimina mucho tiempo que tenemos que pasar por el purgatorio. Dice también el padre Antonio Rollo Marín que hipotéticamente la remisión de los pecados mortales o veniales sí los hay. O sea, si la persona no ha tenido la oportunidad de confesarse y tiene pecados, pues hipotéticamente, dice, se borran los pecados. Esto no es seguro, ¿verdad? Entonces lo importante, en primer lugar, que la persona enferma se mantenga siempre en gracia de Dios, siempre confesada, mientras pueda confesarse, mientras puede hablar. El problema es que en las familias llaman al sacerdote ya cuando la persona está muriendo, ya cuando no puede hablar, y eso es un gran error. Yo creo que tenemos que estar atentos cuando tengamos a enfermos en la casa para atenderlos con tiempo, con todos los sacramentos. Cuando pueda hablar, que se confiese, y cuando ya no pueda hablar, pues que llamen al sacerdote para que le dé la unción de los enfermos, que lo va a fortalecer mucho espiritualmente. Y esto lo refiere, por supuesto, la Sagrada Escritura. Bien. El ministro de la unción de los enfermos, este tema es importantísimo porque aquí hay muchos errores. El ministro ordinario y único para la administración válida del sacramento de la unción de los enfermos es única y exclusivamente el sacerdote. Cuando se habla de sacerdote, pues se refiere a sacerdotes y obispos, por supuesto, porque el obispo tiene la plenitud del sacramento del sacerdocio, como lo veremos más adelante, pues en el sacramento del orden sacerdotal. Y la verdad está en el mismo texto de Santiago, que él manda que se llame al presbítero de la iglesia para que lo unja. Nadie tiene la autoridad de ungir al enfermo con aceite. El ministro ordinario, para administrarlo válidamente, ya lo dijimos, el sacerdote, para que lo administre lícitamente, tiene que ser el párroco del lugar donde se encuentra el enfermo. Pero en caso de necesidad, con permiso razonable del obispo, pues puede ser otro sacerdote que administre válidamente y lícitamente el sacramento, ¿verdad? Cualquier sacerdote lo podía hacer. Porque si no es de la parroquia, pues estamos entendidos de que nosotros, todos los fieles de un país, pues pertenecemos a única provincia eclesiástica en Nicaragua. Entonces, todos los sacerdotes, de hecho, tienen la facultad de ungir a los enfermos en cualquier lugar, de confesar en cualquier lugar del país y sí, no necesariamente con el permiso de los obispos, porque de hecho ya lo tienen, ¿verdad? Eso es importante. Hay unos errores que se cometen con la unción de los enfermos. Y esto te facilita el error cuando vemos que ciertamente, pues incluso las manifestaciones de la Santísima Virgen María o de nuestro Señor Jesucristo en los mensajes particulares, en los mensajes privados, se ha visto, por ejemplo, Nuestra Señora de la Rosa Mística, que ha brotado de su imagen aceite en una cruz donde está Jesucristo clavado en Medjugorje. Ha estado brotando aceite también. En algunas imágenes de Jesús y de la Virgen han brotado aceite, para que los fieles pues lo recojan, ¿verdad? Para que lo guardemos. Pero ojo, ese aceite o cualquier aceite bendecido por el sacerdote no es materia válida para el sacramento de la unción de los enfermos. Hay personas de los grupos cristianos, Renovación Carismática, delegados de la palabra de Dios, gente que anda rezando y que anda con aceite ungiendo a la persona. Entendámoslo bien, que esa unción con aceite no es la aplicación de la unción de los enfermos. El aceite, en estos casos, el aceite bendito,
que no es el aceite que bendice el obispo en el Jueves Santo. Este es un aceite que sirve como sacramental, al igual que el agua bendita, al igual que la sal bendita. Tengamos cuidado porque se puede cometer un error y un sacrilegio. ¿Y dónde está el error y el sacrilegio? Que la gente anda orando por los enfermos y ungiéndolos con aceite. Eso es un error grave y yo lo catalogaría como un sacrilegio, porque nadie puede ungir para la salud del alma, ¿verdad? Del enfermo. ¿En qué sentido les digo yo que la unción de los enfermos es un sacramental al nivel mismo del agua bendita y de la sal bendita? Que la unción con aceite sirve como un elemento de exorcismo y de protección contra las fuerzas del mal. Ahí sí tiene valor, ahí sí es válido. Entonces, cuando a uno en una oración personal, privada, te ungen con aceite, es para darte protección contra el maligno, contra las tentaciones y contra el pecado. Por favor, no lo entiendan que es para curar, porque si te ungen con aceite para curarte, estamos ahí cometiendo, todos los que están aplicando el aceite, están cometiendo sacrilegio contra el sacramento de la unción de los enfermos, porque es exclusivo, único, válido y lícito que lo haga solamente el sacerdote. Con esto les quiero decir, no rechazamos el aceite, por ejemplo, como les digo, de la rosa mística o los aceites que se bendicen porque incluso hay sacerdotes que lo bendicen el día de la unción de los enfermos y lo dan a la gente para que se lo lleve. Pero repito, no es para sanar a los enfermos, porque si nosotros hacemos el rito de ungir al enfermo para que se sane, estamos haciendo un remedio del sacramento que solamente el sacerdote lo puede hacer. Entonces se hace inválido, ilícito y también incluso se hace sacrílego esa unción si nosotros intentamos hacerlo como lo hace el sacerdote. Nosotros únicamente con una oración de solidaridad y para protección. El aceite es para protección a nivel de exorcismo, para que con el agua bendita, la sal bendita y el aceite bendito expulsar las fuerzas del mal. Solamente esa función tiene en el sentido de que cuando nosotros laicos lo aplicamos. La unción de los enfermos, repito, exclusivamente es para el sacerdote. Bien, el sujeto del sacramento. ¿Quién puede recibir el sacramento de la unción de los enfermos? La unción solo puede aplicarse a la persona bautizada que después del uso de la razón se halla en peligro de muerte a causa de la enfermedad o de la vejez. Si bien es cierto, se ha generalizado la práctica de la unción de los enfermos en las parroquias, y yo creo que eso es una realidad muy santa, muy excelente, que todos debemos aprovecharla, porque no solamente nosotros estamos en peligro por la enfermedad o por la vejez, sino que la misma vida nuestra no tiene fecha de caducidad. Dios no nos ha dicho cuándo nos podemos morir, pero en cualquier momento nos puede llegar la muerte. Y si nosotros estamos recién ungidos de los enfermos y con el viático de la Eucaristía, tengamos la seguridad pues de nuestra verdadera y eterna salvación. La otra cosa que también vale la pena señalar, que no se puede repetir este sacramento durante la misma enfermedad cuando se trata de un enfermo, ¿verdad? A no ser que el enfermo pues
después de la unción haya recaído más en su enfermedad y que tenga un verdadero peligro de muerte, ahí sí se puede repetir el sacramento de la unción de los enfermos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.